La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos otra vez en La Espada de Damocles para continuar con Medida por Medida, nada menos que de William Guillermito Shakespeare. Estamos analizando esta obra no demasiado conocida de William Shakespeare bajo la perspectiva de la psicología profunda, que es la perspectiva junguiana. Estamos profundizando en toda esta puesta en escena de medida por medida de esta obra dramática de William Shakespeare. Los protagonistas son el duque, que tiene justamente ducado y siente que se le ha ido de las manos, que es un poco caótico, un poco extremo. Decide hacer de cuenta que se va, o sea, fingir que se va, cuando en realidad se queda dando vueltas ahí por la zona, disfrazado de un fraile. Mientras tanto pone a Angelo, que hace las veces de nuestro ego. El duque, según esta explicación que nos da Edward Edinger, que es sobre el cual nos estamos, o en el cual nos estamos basando para desarrollar este contenido, nos dice Edward Edinger que el duque representa al self, representa al sí mismo, lo que Jung llamaba el sí mismo, que no es nada menos que el centro, ¿no? La energía aglutinante de lo inconsciente. Como si lo inconsciente tuviera un centro, imagínese. Bueno, ese centro Jung le llamaba el sí mismo. Y es un arquetipo, uno de tantos. Mientras que el ego es el centro de nuestra personalidad. Entonces, los dos pueden o no relacionarse. Cuando no se relacionan y se rompe por alguna razón, se discontinúa ese eje, así le llamaba Edinger, ego-sí mismo, ¿no? O ego-ser, sentimos una sensación de alienación, nos sentimos perdidos. Entonces, lo que estaba pasando hasta este momento es que ese eje no estaba presente y por eso el duque necesitó alejarse, necesitó dejar a cargo a Angelo, que es el ego, para luego regresar y juzgar, ¿no? En el regreso el duque juzgaría lo que hizo Angelo con lo que se le dio, ¿no es cierto? Ese juzgar pone en evidencia a Angelo, a nosotros, al ego,
como si Dios le hubiera dicho, no sé, al pueblo de Israel o a Adán y Eva, a cualquiera de los que a lo largo de la historia mítica, por ejemplo, judeocristiana, Dios ha delegado cierta responsabilidad, por ejemplo, a Adán y Eva. Aquí tienen el paraíso terrenal, compórtense bien, pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, yo voy a estar por ahí. Y bueno, ya sabemos que más adelante Dios apareció y le preguntó a Adán qué estás haciendo, por qué te escondes, por qué te tapas. Y ahí se dio cuenta que Adán había comido del árbol del bien y del mal, cosa que él le había dicho que no hiciese. Lo juzgó y lo echó del paraíso, con lo cual se generó el inicio de lo que en psicología profunda se llama alienación, sentirse alienado, sentirse excretado, ¿no? de la totalidad, del seno materno. Entonces digamos que este ángelo representa a nuestro ego cuando por alguna razón se le delega alguna responsabilidad o tenemos la sensación de que somos responsables de cosas y luego de alguna manera la totalidad nos pide cuenta, nos dice ¿qué tal? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Y de esa manera se produce una nueva relación mucho más sana que la anterior entre esa totalidad, que en este caso la representa el duque, y ese ego, ángelo, en este caso, que somos nosotros. Entonces usted dirá, ¿y para qué hace falta crear todo este dilema? ¿No era más fácil charlarlo? La verdad que no. De la misma manera que cuando usted tiene un hijo, por ejemplo, adolescente, a veces hace falta que ese hijo se pelee con usted, que lo enfrente, que se enfade, que haya esos choques como el hijo pródigo de la Biblia. Y todos sabemos que el hijo pródigo de la Biblia rechazó al padre, se gastó toda su fortuna, hizo desmanes, tuvo que vivir comiendo comida de cerdos y finalmente regresó a la casa del padre y ahí fue reconocido como el superhijo. Y el otro hijo estaba enfadado y con toda razón, decía, ¿por qué le dan todo a mi hermano y a mí durante todo este tiempo nunca me dieron nada? Claro, estaba enfadado, pero el padre ¿qué le dice en ese momento? Le dice, ¿sabes qué pasa? Yo había perdido un hijo y ahora lo recuperé. En cambio a vos te tuve siempre conmigo, por eso no te di nada. Entonces, si nos preguntamos cuál de los dos realmente es el hijo de ese padre. Bueno, el hijo pródigo, el que regresó. ¿Por qué? Porque es un otro. El hijo pródigo es el que negó al padre, es el que lo rechazó, es el que se fue, es el que se diferenció. Mientras que el primer hijo no es un hijo. El primer hijo es un apéndice del padre, porque estuvo con el padre, nunca un sí, un no, nunca lo rechazó. Entonces, en el inicio de este medida por medida de Shakespeare, veíamos cómo había lo que en psicología profunda se llama la unión mística o la unión mística, la unión mística, que significa estar dentro del útero materno. El primer hijo simplemente estaba dentro de la seguridad de ese padre. Por lo tanto, hacía todo lo que el padre le pedía, por lo tanto no era nadie. Es decir, ahí solo había una persona, el padre. Esto le pasaba al duque, que todo su ducado era un caos de energías fluyendo, pero no había diferencias, no había personas ahí. Entonces el duque necesitó crear identidades para poder ver, para poder conocer ese ducado que él tenía. Porque el padre, con el primer hijo, no el hijo pródigo, sino el otro, no puede saber qué tipo de hogar está formando, porque ese hijo no le devuelve nada, no le da una mirada nueva, le da su propia mirada, la del padre mismo, lo cual no le sirve. Es decir, todos nosotros nos relacionamos con un otro para que ese otro nos cuente cómo somos. Porque a mí no me vale mi propia descripción de mí mismo. Y si yo formo una persona a que sea un clon mío y que me obedezca en todo, y le pregunto, por ejemplo,
¿Cómo me ves? ¿Qué tal soy? ¿Qué me va a decir? Lo mismo que yo le programé a decir. Por lo tanto, no me sirve. Yo necesito crear casi un enemigo, un antagónico. Necesito que esa persona se aliene, es decir, se vuelva ajena, que se aleje, que me contradiga, que sea mi enemigo, ¿no? Por eso esa idea de que tantas personas, cuando muere su enemigo acérrimo, ¿no? El rey contrario, el detractor político, sienten en el fondo tristeza, porque era la manera que tenían de saber quiénes eran. Ahora, ¿qué les queda? Sus allegados, que lo único que hacen como lamebotas es tratar de quedar bien. No sirven esos. ¿Por qué los antiguos reyes querían tener un bufón cerca? Porque era el único que les podía decir a la cara la verdad, una verdad que ninguno se atrevía a decirle. Entonces, ¿por qué no vivían sin bufón? Que es más fácil. Porque uno necesita descubrirse. Bueno, el duque necesitó irse. Dios necesita crear un Adán y que meta la pata y que él lo eche a Adán y a Eva y que luego regrese, ¿no? Cristo es el segundo Adán, es el que regresa al seno del Padre. Tiene que haber un periplo. El pueblo de Israel sale de Egipto, camina por el desierto 8.000 años, ahí 40 años, y mete la pata y se enfada y refunfuña y finalmente ni siquiera esa generación, otras generaciones, la siguiente, pudieron entrar a la tierra prometida. Es decir, tiene que haber un exilio, tiene que haber un estar fuera. Entonces, esa es la razón por la cual el duque no hace por su propia mano, no pone orden por su propia mano, sino que necesita de un ángelo. Ese ángelo es el Cristo, es el Job, es el Adán, es cualquier personaje que se diferencia de la totalidad, que mete la pata. Por eso tiene que ser el Frodo, el tonto, el loco, ¿no? El que es distinto, ¿no? El que no el Parsifal, el que no se rige por las reglas que se supone que debería seguir, ¿no? El que va a hacer lo imprevisto. Entonces vimos cómo Angelo metió la pata, de hecho. Le propuso a Isabela justamente lo que él antes estaba diciendo que era incorrecto, y está por cortarle la cabeza a Claudio por haber tenido relaciones prematrimoniales con su propia prometida, con la de Claudio, tan solo por haber hecho eso, mientras que él ya vimos que está cayendo en las garras de su propia lujuria y está a punto de hacer aquello que se supone que estaba mal. Entonces vemos la caída, vemos el meter la pata. Hay que meter la pata. Si uno no mete la pata, no ve su sombra. Esa es la idea. Dios no ve su sombra. Dios no reconoce su sombra. Necesita proyectarla en algo, en alguien. Ahí aparece Job, ahí aparece Adán, ahí aparece Cristo, ahí aparece el que sea, Parsifal. Tiene que haber un otro que lleve a cabo la tarea para que Dios, el duque en este caso, lo pueda ver y reconocerse en ese ángelo. Entonces, habíamos dejado por aquí. Mire, le leo el fragmento que comenta Edinger. Recuerde que está en inglés, yo lo voy traduciendo, así que si en alguna parte me pongo un poco más espeso o me trabo, sepa disculpar. Lo que nos dice Edinger, en esta parte que habíamos dejado, es que el self, o el sí mismo, está más allá de toda afección, no le afectan las cosas. En el caso de Isabela, nosotros hemos atestiguado una completa enantiodromía. ¿Qué es una enantiodromía? Yo la otra vez dije apocatástasis y dudé de la palabra. En realidad la palabra era enantiodromía. Enantiodromía significa cuando uno se va mucho a la izquierda, la derecha te viene a buscar. Cuando te vas mucho a la derecha, la izquierda te viene a buscar. Si te haces el bueno, la maldad te viene a buscar y te aparece como tentación. Entonces, ¿por qué dice que Isabela es una enantiodromía? Y porque cuando Angelo se quiso revestir de pureza y ser el paladín de la justicia y de lo bueno, de lo correcto, apareció Isabela para tentarlo. Apareció la mujer que lo tentó siendo candidata al noviciado, a monja. Lo tentó a Angelo tanto
que contradijo sus propias palabras, lo obligó a tragarse sus propias palabras. Entonces dice, el cristiano, el misericordioso, la dulce y misericordiosa cristiana, la monja, se vuelve una arpía vengativa y sucumbe a la posesión de lo que los analistas junguianos llamaron el primitivo poder del ánimus. O sea que vemos que la enantiodromía no solamente le afectó a Angelo, que se postuló como el súper bueno, que ese es el problema del gurú súper puro, el pastor evangélico, el cura católico, que se plantea como el súper célibe, ¿no? El ejemplo. Bueno, a ese siempre le aparece una mujer que lo tienta, o un niño, como suele pasar con la pedofilia o la pederastia. Bueno, pero también le ocurre, fíjese, a Isabela, que es la otra parte de la ecuación. Isabela, que supuestamente era la súper cristiana, la monja dulce, candidata a ser al noviciado para ser súper Santa Teresita de Lisieux, bueno, decidió ser vengativa y enfadarse con su propio hermano, diciéndole: ¿qué te crees? ¿Que yo voy a estar arruinando mi futuro de monja y de mujer santa, accediendo a lo que me pide Angelo solo para salvarte a ti? Eso le decía a Claudio. Entonces aquí dice que, está diciendo Edinger, que le salió el animus más primitivo. El animus es la parte masculina, es esa parte calculadora, mental, fría, ¿no? La supuesta monja dulce. O sea, fíjese cómo cuando uno se va a un extremo, el otro te viene a buscar. Pero no es malo, es bueno, porque si uno se quedara en los medios, no te vendría a buscar el otro extremo con tanta fuerza y no te enterarías. O sea, si yo pretendo ser medianamente bueno, como lo que me va a venir a buscar es medianamente malo, bueno, yo me autoconvenzo de que no pasa nada. Pero imagínense que yo me voy al extremo y me hago el súper bueno, ¿no? Que todo lo hago perfecto, soy la pureza personificada, soy un ángel. Bueno, el mal me va a venir a buscar de una manera brutal, tan brutal que ni yo mismo voy a poder negar que me está pasando. Entonces, es bueno ser el hijo pródigo, es bueno romper con todo, es bueno irse al extremo. Claro que sí, porque así aparece de una manera ineludible, ineludiblemente evidente, ¿no? Lo otro. Por eso el hecho de exponerse a lo que se llama la tentación es sano. Por eso es que el duque quería crear un ángelo, porque necesita que ese ángelo vaya al extremo, que vea su sombra, porque en el fondo es la sombra del duque. Por eso Job es el chivo expiatorio de Dios, Cristo es el chivo expiatorio de Dios. Es una forma, el ego humano es una forma que tiene Dios de ver su propia sombra. Decía Facundo Cabral que el diablo es un seudónimo que utiliza Dios para hacer algunas cosas que no son demasiado santas y no quiere que se sepan. En este momento, dice, ella se vuelve una versión inconsciente de Angelo. La supuesta monja pura, enfrentándose al Angelo lascivo y lujurioso que le propone tener sexo a cambio de la liberación de Claudio, se convierte en una versión de Angelo, o sea, se convierte en lo mismo. Ella está despreciando a Claudio por sus planes. Ella fríamente quiere convertirse en monja. Fíjese qué contradicción. Ella no quiere sacrificar sus planes de ser monja, sus planes de caerle bien a Dios, y para eso prefiere que muera su hermano Claudio, ¿no? Contrariamente a lo que se supone que debe hacer como cristiana, que es sacrificarse. Como Angelo, Isabela sufre una derrota de su principio guía, dice, la misericordia, ¿no? La misericordia supuestamente la está derrotando, le está mostrando justamente que ella no es lo que creía ser, que no es tan blanca como creía, que no es tan misericordiosa como creía, porque se ha encontrado a algo más comprensivo, más total, ¿no?
más abarcante, llamado el self o el sí mismo. Lo que ahora podemos reconocer como el dinamismo del poder del ánimos, esto que estábamos diciendo. Es decir, se encuentra Isabela siendo presa de algo más grande. Cuando uno se quiere hacer el bueno, lo malo aparece, pero no solo lo malo, aparece lo malo dentro de un cuadro más grande que es el dinamismo bueno-malo. O sea, los dos en el fondo son lo mismo. No puede haber uno sin el otro. No hay cara sin seca o cruz. Como el duque trabaja, dice Edinger, detrás de las escenas, la situación se torna más y más complicada, ¿no? Porque el duque acuérdese, va moviendo los hilos. Así como Dios pacta con Satán para que Job sea tentado, o Dios monta la escena en el Edén y le dice a Adán y Eva: acá les voy a dejar unos arbolitos, pero no me vayan a comer de ninguno, ni el del bien y el mal, ni el de la vida, por favor, pero ahí se los dejo, cerquita. Claro, Dios hace eso, te arma la historia para que caigas. Tenés que caer, porque al caer es cuando uno ve. Entonces el duque desde atrás, disfrazado de fraile, está armando todo. Isabela acepta con el duque, porque el duque le está proponiendo, acuérdese, el duque armó que Isabela acepte acostarse con Angelo, pero como se va a acostar en la oscuridad, acepta que en el momento de entrar en la habitación, la que va a entrar no es Isabela, sino Mariana, la prometida antigua que había rechazado el propio Angelo por no tener dinero Mariana para la dote. Entonces la iban a meter a esta. Entonces eso acepta Isabela. Angelo, en miedo de ser descubierto, le agarró miedo a Angelo. Estaba en la habitación el tipo, en la cama, desnudo, esperando a Isabela. Pero en ese momento le cruzó un pensamiento y dijo: ¿y si me descubren, qué hago? Esto se me puede poner demasiado difícil, fulero, ¿eh? ¿Qué podría ser? Entonces, ¿qué hace Angelo? En temor de ser descubierto, viola su acuerdo y ordena, el acuerdo era que si se acostaba con Isabela, si Isabela accedía, él salvaba la cabeza, no le cortaba la cabeza a Claudio. Pero ahora decide cortarle la cabeza a Claudio y que le traigan la cabeza ahí, a él, para ver que realmente se la habían cortado. O sea, él quería cortar los cabos sueltos porque él pensaba: ¿y si Claudio después habla? ¿Qué hacemos? Entonces decidió cortar por lo sano, justamente. Entonces el duque, previniendo la ejecución de Claudio, sabiendo que esa era la pretensión de Angelo, arregla las cosas para que la cabeza de un prisionero que murió de muerte natural fuera la que sustituya la cabeza de Claudio. O sea, le iban a traer una cabeza a Angelo que era de otro, para que él creyese que era la de Claudio. Porque Angelo quizá no lo miró muy bien y entre la sangre y todo no se nota. Vio que a usted le traen una cabeza y usted no la anda mirando demasiado. Ya con ver que es una cabeza más o menos parecida se queda contento. Bueno, esto le pasó a Angelo. Entonces, en este punto de las circunstancias, el duque decide abandonar su recubrimiento, su vestimenta, y reaparece. Este es el momento en que el duque reaparece en escena. Es el momento en que Dios aparece en el Edén y cuestiona a Adán. Es el momento en que Dios aparece en escena con Job y le dice: cíñete los lomos que vamos a contender. Es decir, es el momento de la verdad. Es el momento donde está el reencuentro fuerte entre el que te dio la posibilidad, no sé, el padre del hijo pródigo y el hijo pródigo, ¿no?, que regresa. Entonces, acá nos dice Edinger en el inciso 3 que es el juicio final, ¿no? El self o el sí mismo ahora le pide cuentas al ego, ¿no? Es el momento que regresa. Entonces, el acto final, dice Edinger, y ya vamos a ir a la cita de Shakespeare, el acto final es una escena de juicio. El duque regresa, se revela a sí mismo y
comienza el juicio de todo lo que sucedió, especialmente juzga a Angelo. En el trasfondo de este desarrollo se mantiene, dice, la tradicional imagen de la diosa de la justicia. En una mano una espada y en la otra una balanza, como en el tarot de Marsella, por ejemplo, nos muestra. Vio que en el tarot la imagen de la justicia es así, una espada en una mano, una balanza en la otra, es la carta número 8 del tarot de Marsella, de los arcanos mayores. Estos son símbolos de la separatio. Dentro de la alquimia, por ejemplo, la carta del tarot de la justicia tiene que ver con el alquimista que va pesando en su balanza, midiendo meticulosamente con su espada, como cortando las cantidades para que la gran obra funcione. Es decir, sabiendo que si agrega un poquito más o un poquito de menos, la obra no va a funcionar. Entonces, se trata de un cuidado sumo, un examen sumo de todo. Esto es lo que hace, que en la alquimia se llama separación, ¿no? Separar lo que sí de lo que no, lo que es poco de lo que es mucho, definición. Acuérdese que Dios, cuando aparece en escena en el Edén, hace lo mismo. En la forma del arcángel, creo que fue, no me acuerdo si fue Gabriel o Miguel, con su espada flamígera. Me parece que fue Miguel, que es el jefe de los ejércitos celestiales. Bueno, echó a Adán y Eva. Es decir, hay una fuerza de la potencia de la separación. A partir de ahora quedan fuera. Entonces, el duque dice, evoca esta imagen en el siguiente pasaje. Y esto lo encontramos en el acto tercero, estamos hablando de medida por medida, escena 2, líneas 254 a 261. Y dice el duque, la paz sea con vos. Salen, dice entre paréntesis, Escalo y el preboste. Escalo era el principal ayudante de Angelo y el preboste. El preboste no me acuerdo quién era, después se lo digo. El que quiere sostener la espada del cielo debe ser tan santo como severo, ¿no? Haciendo referencia justamente a esta imagen. Reconocerse a sí mismo como un modelo de excelencia, donde halle la gracia para resistir, la virtud para obrar y pesar exactamente las faltas de otro en la balanza que pesa las propias faltas. Baldón para aquel cuya mano cruel mata por las faltas a que le arrastra su propia inclinación. He ahí doblada la triple vergüenza de Angelo, escardar mi vicio y dejar crecer el suyo. Esto es lo que le dice el duque a propósito de Angelo, es decir, está diciendo que para que uno juzgue a los demás, uno tendría que no tener ninguna mácula, ninguna mancha. Si uno tiene manchas, no puede juzgar a los demás. Y eso es lo que Angelo olvidó. Angelo se posicionó como si él sí fuera puro. Por eso está ese dicho de ¿quién vigila a los vigilantes?, ¿no? Porque si el vigilante es el encargado de hacer cumplir la justicia, él debería ser puro también. Porque si no es puro, ¿con qué criterio puro juzga al otro si él está haciendo lo mismo? Entonces está diciendo que olvidarse de eso, no reconocer, que es el pecado entre comillas de Angelo, no reconocer que tenía un lado oscuro Angelo, es lo que impide que uno pueda juzgar al otro, porque uno no tiene esa neutralidad que pregona, que es lo mismo que le pasaba al Dios de Job, lo mismo que le pasaba al Dios de Adán y Eva en el Edén. Es decir, él, Dios, desconocía su propia sombra. ¿Cómo la podía llegar a conocer? Bueno, creando un Adán, un Job, que sí cayera en tentación. Y al caer en tentación, ver esa tentación y ver esos dos lados y reconocer. Entonces, todo el proceso de la vida tiene que ver con un reconocimiento del costado que se nos quedó fuera. Esa es la idea, la sombra. Entonces, hace falta caer, hace falta meter la pata, hace falta pisar el palito, caer en el vicio, equivocarte, dejarte llevar, ser imperfecto. Porque todo intento de ser perfecto es la negación de la vida. Entonces Dios en su Edén
solo Él, ¿no? O el Dios de Job en su mundo de inconsciencia y tranquilidad, no se entera quién es. Y si no se entera quién es, no hay lila, no hay juego divino, no hay colores. Para que exista todo, la manifestación necesita ver esto es esto y aquello es aquello. Pero para que haya eso, necesitamos separación. Y para eso hace falta caer, meter la pata, posicionarse y luego encontrar un punto nuevo de equilibrio. Luego de caer, el hijo pródigo regresa y ahí se encuentra con el padre. Pero ya no se encuentra como el padre creyendo que lo es todo. Ahora el padre sabe que hay un otro, que se llama el hijo pródigo, que tuvo sus propias experiencias, que vivió sus propias cosas, que le puede contar al propio padre cosas que vivió interesantes. Es decir, hay una interacción enriquecedora, hay colores, hay diferencia. Con el hijo que se quedó en casa, el padre no tenía eso. El padre vivía en la inconsciencia. Le comento entre paréntesis que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo. Si quiere colaborar con él, puede hacerlo a través de escribirme a mi correo pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y según viva en España o fuera de ella, le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa o la cuenta bancaria, de manera que pueda, a través de ella, colaborar con el programa. No importa si la colaboración es súper mínima o grande, todas ellas sirven porque la bibliografía es lo esencial para este programa y los libros tienen su costo, así que con esas colaboraciones se puede adquirir ese material que es lo que enriquece nuestro programa. También para otros elementos que tienen que ver con lo electrónico, ahí también hacen falta. Así que sea lo que sea, muchas gracias desde ya por ello. Volvemos aquí. Dice entonces Edinger, una manera psicológica de decir o de representar esto que acabamos de decir sería aquel que presume de ser el agente del self debe operar, o del sí mismo, o de Dios, debe operar con una actitud religiosa generada por el autoconocimiento y la conciencia de que la virtud es un producto de la gracia. Es decir, si yo quiero encarnar o hablar en nombre de o hablar de Dios y creo que soy virtuoso por mi propio esfuerzo, estoy equivocado, porque siento que tengo el control, siento que yo dirijo mi vida. En cambio, aquel que si tiene alguna virtud, siente que no se la ganó él mismo, eso es lo armónico. Es decir, darse cuenta que uno no es el gestor de su propia virtud o de su propio vicio. No viene por la mano de uno. Eso es lo que llamarían los griegos hibris, que era el pecado de lo que Jung llama la inflación. Cuando uno cree que uno es bueno porque uno es bueno. Cuando uno cree que uno se esforzó mucho y logró tal cosa. No, en realidad uno es producto no solamente de un montón de circunstancias, sino de algo muchísimo más grande, que llamaríamos Dios, lo inconsciente, los arquetipos. Cuando uno lo ve de esa manera, aparece la humildad. Decía Jung que para lidiar con estos temas de la sombra, uno debe ser humilde como un pequeño ratoncito. Así lo decía. Dice, él debe, continúa Edinger, él debe pesar sus propias faltas con la misma balanza que utiliza para juzgar a otros basado en el conocimiento de los opuestos. O sea, uno no puede creer que uno es bueno y los demás son malos. Esa es una polarización equivocada. Tarde o temprano lo malo te va a venir a buscar. En realidad, bueno y malo son dos polos de la misma balanza, son dos platos de la misma balanza y están en todo. Entonces no hay nadie que sea enteramente bueno, no hay nadie que sea enteramente malo, y lo que es malo hoy puede que resulte bueno mañana, como pasa con una guerra, solo que uno mira con un ojo demasiado miope y no ve la escala de conjunto. Que se muera un ser querido es muy triste para uno, pero es necesario y parte de la vida. Entonces, ¿dónde uno se posiciona? En el subspecia temporis, o sea, en la mirada del tiempo,
en la mirada de me importan mis seres queridos, o en el subspecia aeternitatis, que es con la mirada de la eternidad, ¿no? Entonces, lo que propone el duque o lo inconsciente es que si uno quiere tener ese eje ego, sí mismo, o Job Dios, o Adán Dios, o Cristo Dios, puro, limpio y conectado, como diría don Juan, mantener flamante el billete para ir a la impecabilidad, el boleto para ir a la impecabilidad. Si uno quiere tener ese eje limpio, no tiene que hacerlo desde mi propia hechura o identidad, sino del reconocimiento de que soy nada en manos de aquello, ¿no? Que no tengo yo el control de la situación y que no puedo por eso juzgar a los demás por lo que hacen. La imagen de la balanza de la justicia tiene su origen en la antigua religión egipcia, dice Edinger. El alma de los muertos, de los fallecidos, están sujetos al juicio final, en el cual son pesados en una balanza sus corazones en oposición a la pluma que representa a Maat. La diosa Maat se ponía en una balanza, una pluma de la diosa Maat y tu corazón del otro lado. Maat era la diosa de la verdad. Si se balanceaba, o sea, si se equilibraba, el fallecido era escoltado victoriosamente a la presencia de Osiris. O sea, si ponían tu corazón y pesaba lo mismo que la pluma de Maat, te llevaban con Osiris. Si no, el alma era usada para alimentar un monstruo que estaba ahí esperando para comerte el corazón. Y caías en el abismo por siempre. Los egipcios imaginaban a esto que tenía lugar... La forma de imaginar de los egipcios fue tomada en el cristianismo medieval como simbolismo del juicio final y está profundamente encastrada en la psique occidental. Realmente el capítulo final, todo el final del acto 5 de Medida por Medida es una versión simbólica del juicio final. Un juicio final que está visto a la luz de esta versión egipcia. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo mucho que ver con Egipto, no solamente estuvo cautivo en Egipto, se acuerda que se escapó de lo del faraón, de las 10 plagas, luego estaba el tema de Jesús, que de pequeño tuvieron que huir a Egipto porque los perseguía Herodes y demás. Egipto está muy presente en la vida de la Biblia, por lo tanto, o José mismo que estuvo en Egipto, el profeta antiguo. De la misma forma entonces vemos por qué se entremezcla tanto con lo judeocristiano y por lo tanto con nuestra manera de entender la vida. O sea, no es ajeno esa visión egipcia antigua con lo que nos pasa hoy. Es importante tener este reconocimiento. ¿Se acuerda ese dicho de que un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetir los mismos errores? Bueno, un pueblo que no conoce los mitos o una humanidad que no conoce los mitos que la alimentan está destinada a cometer miles de errores porque no conoce sus motivaciones básicas. Entonces, dice Edinger, el clímax de este drama viene cuando el duque finalmente se revela, ¿no? Cuando se quita las vestimentas de fraile y dice acá, yo soy el duque. Entonces dice Lucio, que es un gracioso, tira de la capucha del hábito del fraile que el duque disfrazado estaba portando, ¿no? En ese momento ocurre la epifanía. Hasta ahora Angelo había estado negando las acusaciones de Isabela, ¿no es cierto? Ahora él está rendido. Como el ojo de Dios que lo ve todo, el duque, ahora revelado, había visto todos sus pecados. Angelo finalmente reconoce su realidad psíquica. Es decir, ahora no hay forma de dibujar la situación. Cuando Dios te aparece en el Edén y te dice... ¿Qué haces, Adán? ¿Por qué te pones una hoja de parra? ¿Y vos, Eva?
¿Qué pasó acá? Cuéntenme. Es decir, en ese momento es Dios, te está mirando y sabe que te miró desde un principio, lo sabe todo. ¿Qué le vas a decir? Entonces, es ese encuentro con el padre del hijo pródigo, ese es el regreso, el saberse derrotado, ¿no? Es necesario que la vida te derrote, es necesario que te veas expuesto, es necesario que cometas ese acto moralmente criticable y que todos te caigas en el escarnio general y que todos te critiquen y que vos mismo sepas que se rebeló, que se expuso. Ese es el ojo de Dios. O sea, ahí no tenés cómo remarla otra vez, cómo volver a contar una historieta. Entonces, acá es cuando en el acto tenemos acto 5, escena 1, líneas 364 a la 372. Vamos a buscarlo. Acto 5, estamos en el acto 3. Ahora es cuando va a aceptar nuestro amigo Ángelo todo, porque claro, se dio cuenta de que todo lo que quería negar es como el que niega en un juicio algo hasta que le aparece el testigo irrefutable y el tipo sabe que ya está muerto ahí. ahí no hay negación posible. O una persona en una pareja que niega, no sé, que estuvo con otro, hasta que, no sé, la pareja saca una foto y le dice, mirá, acá tengo la foto. Y ahí el otro no tiene más que decir. Entonces, ¿qué dice Ángelo? Oh, mi temido Señor, dice, sería más culpable que mi misma culpabilidad si creyera poder ocultar mis faltas. Fíjese, esto es un reconocimiento de haberse ido a un extremo. Pero para reconocer que uno se fue a un extremo, tiene que irse a un extremo primero. ¿Y para qué sirve reconocer o para qué sirve irse a un extremo? Primero, para separarse de la totalidad. Un adolescente que se va al extremo necesita hacerlo para notar que se fue. Si no, no siente que se fue. Si la única forma de alejarse de sus padres es, no sé, ponerse una camiseta de un color diferente a la que le dicen que se ponga, no va a pasar nada. En cambio, ese chico tiene que, no sé, romper mucho las estructuras de sus padres, por no decir romper otras cosas, para que así se note, ¿no? Se note la alienación porque lo van a echar, lo van a excluir, se va a sentir mal, va a creer que puede, después se va a dar cuenta que no existe fuera de un marco más grande, se va a creer potente y poderoso hasta que la vida le demuestre lo contrario, ahí va a tener que regresar y ahí va a reconocer. Y cuando reconozca se ganan dos cosas. Una identidad independiente del hijo, que a su vez ahora reconoce sus propios límites y reconoce la necesidad de la conexión con sus padres, ¿no? Con algo más grande que saben más que él. Y por otro lado, los propios padres ahora reconocen quiénes son ellos, más allá del hijo y en el hijo. Entonces dice Ángelo, cuando percibo que vuestra gracia como un poder divino ha sorprendido todas mis fechorías. Así, buen príncipe, le dice al duque, no prolonguéis más el proceso de mi vergüenza y que mi confesión me sirva de proceso. Una sentencia inmediata y luego la muerte sin demora. He ahí todas las gracias que solicito. Fíjese cómo está de entregado. Hasta recién Ángelo decía que él no, que era el súper puro. En este pasaje, dice Edinger, Ángelo anuncia su salvación moral. Antes de que el duque se rebele, Ángelo, como ego, estaba manteniendo una inocencia fraudulenta. Su conciencia moral era inconsciente, estaba en lo inconsciente. Ahora llega a un punto crucial para el entendimiento de la psique. Desde el momento en que Ángelo no era un psicópata, como no era un psicópata, su inconsciente fue constelado para condenarlo. O sea, un psicópata es alguien que no tiene al duque, no tiene duque. O sea, el psicópata puede hacer de todo, como Ángelo, como ego, y creer que es como el duque, ¿no? Porque el duque le delegó el poder, pero es un duque que no regresa más. Entonces es como un Adán que nunca viene Dios a preguntarle nada. Es un Job, es un alguien
que nadie le pide cuentas, no tiene una conciencia moral consciente. Por lo tanto, nadie lo confronta. Entonces el psicópata te puede cortar en pedacitos, no sé, dañar de todas las maneras posibles y no va a sentir ningún remordimiento. En cambio, Angelo, como no era un psicópata, sí le aparece una conciencia moral de manera consciente. O sea, ese ojo observador viene a la conciencia y él lo siente. Y por eso quiere que lo maten de una vez. O sea, reconoce su culpa. Con la aparición del duque, la conciencia moral perdida, porque hasta ese momento parecía como un psicópata, él aparentemente no sentía nada, pero la conciencia moral apareció. Eso nos pasa a todos, a menos que tengamos una psicopatía, y ahí no, ahí podemos ser asesinos serial y no pasa nada. Con la aparición del duque, la conciencia moral vuelve a lo consciente, a percibirse, y Angelo, el ego, propiamente se condena a sí mismo, una especie de mea culpa. Ahí entendemos por qué todo esto de la confesión de los pecados, por qué esto de por mi culpa, por mi gran culpa. Es una especie de reconocimiento de límites, que era todo el plan original de lo inconsciente. Lo inconsciente quiere crear una entidad, el ego, que primero se sienta Dios, porque puede hacer de todo, y en algún momento se le pida cuentas y se sienta pequeñito y ahí recapitule como el hijo pródigo y vuelva y se tenga una relación diferente con esa totalidad. Entonces, ¿qué gana la totalidad? La totalidad gana un hijo, gana un otro. Si no hay hijo pródigo, la totalidad no se conoce a sí misma. O sea que acá ganan los dos, gana el duque o Dios y gana el ego, Angelo. Dice, ¿dónde estábamos? Dice, el cambio en la conciencia del ego cambia la actitud del self. Fíjese, como cambió Angelo, el duque también cambia. Que esa es la intención. Como cambió el hijo pródigo, volvió, de la misma manera cambia el padre. Ahora el padre lo trata de otra manera. Entonces, como Job reaccionó de una cierta manera, Dios también reacciona de otra. Y eso es lo que Dios buscaba desde un principio, cambiarse a sí mismo. Para afectarse a sí mismo y aprender él mismo, necesitó crear un Adán, necesitó crear un Job. Es como si usted fuera un padre que no tiene hijos o una madre que no tiene hijos y vive solo o vive con su pareja. Se conoce hasta un punto determinado. Pero yo le aseguro que si le pongo un hijo en medio, va a conocerse mucho más, porque va a conocer sus límites, va a ser arrastrado por emociones que ni pensaba, es decir, va a haber un reconocimiento mucho más profundo de su ser. Dice, ahora el ego acepta la justicia de su propia culpa, o sea, que lo castiguen, y el self se vuelve misericordioso. Fíjese, le está dando la oportunidad al duque ahora de ser misericordioso. Le está dando la oportunidad al padre del hijo pródigo de realmente matar ese corderito que cuenta la historia y agasajar a su hijo. En lugar de castigarlo por todo lo que hizo, por dilapidar su fortuna, por olvidarse de él, no, lo vuelve misericordioso. Entonces, la metida de pata de Job, es decir, Dios delega en Job la responsabilidad de demostrar que es puro, y Job hasta un punto lo hace, pero después también mete la pata. La respuesta que Dios tiene que darle a Job, dice Jung, es Cristo, la encarnación de Cristo. Y gracias a esa encarnación vemos que Cristo habla de un Dios de amor. Entonces nos está hablando que mediante el chivo expiatorio, el Cristo que muere en la cruz, Dios se convierte en Dios de amor. Es decir, lo inconsciente, unos padres que viven solos, que no son padres, que son pareja y nada más, no saben quiénes son, ¿no? Y pueden actuar cruelmente, porque nadie los midió, no tienen contra qué medirse. En cambio, cuando tenés un hijo y empezás a medirte y ves hasta dónde sos bueno, hasta dónde malo, qué haces, dónde pones los límites, empezás a descubrirte
y empezás a transigir y te volvés humano. Entonces, humanizar a Dios solamente puede hacerse a través de un chivo expiatorio que mete la pata, que sufre y que reconoce la necesidad de la reconexión. Por eso los dos cambian. Este era el propósito original. El ego no era otra cosa que el sí mismo exteriorizado. Adán no era otra cosa que Dios exteriorizado. Job, Cristo y Ángelo para el duque. Dice así, que el ego acepte la justicia de su propio castigo, hace o vuelve al sí mismo misericordioso. El duque acepta los pedidos, como la solicitud de misericordia expresada por Mariana e Isabela. Mariana era la pretendiente de Ángelo en el pasado, aquella que no tuvo dinero su familia y por eso la rechazó Ángelo. Finalmente es con la que se acostó sin saberlo. E Isabela es la hermana de Claudio, la que supuestamente se acostaba con Ángelo, ¿no? La que cayó dentro de la enantiodromía con Ángelo. Y Ángelo es perdonado, dice. Entonces, hasta aquí tenemos la aparición del duque. Vamos a leer un pedacito más, porque ya no nos queda más tiempo, y dejamos para la siguiente no sé si la conclusión, porque nos quedan unas paginitas más todavía, pero vamos a ver. Dice, apreciaciones finales, dice Edinger, el título es así. Dice, medida por medida puede ser visto como un estudio de las vicisitudes del ego cuando es requerido para encarnar al self, ¿no? Es decir, cuando usted lo lanzan a la vida, le dicen, sé un ego, ¿no? Y haz y deshaz como te parezca, le están diciendo, yo, lo inconsciente, voy a crear un foquito de conciencia pequeño llamado ego, a ver cómo se las arregla, a ver qué hace. O sea, somos un matrimonio que vamos a tener un hijo, ¿no? Y ese hijo va a creerse Dios y va a negarnos y va a rechazarnos y va finalmente a querer volver y lo vamos a perdonar por los daños que nos hizo y ahí se va a crear una relación nueva. Cualquiera que tenga un hijo sabrá que así funciona y que es un proceso largo. Por eso dice las vicisitudes, ¿no? Esto es un estudio de las vicisitudes del ego cuando se le requiere que encarne al self. Jung nos dice, Edinger, a ver, vamos a ver aquí esta parte. Dice, Jung dice que la imago Dei impregna toda la esfera humana y hace a la humanidad su exponente voluntario. O sea, la imago Dei, ¿qué es la imago Dei? Es la imagen de Dios. Dios o su expresión, su brillo, impregna todo lo que existe. Entonces, la humanidad no es otra cosa que la exteriorización de Dios. Un hijo no es más que la exteriorización de un matrimonio. Con el fin, no solamente de que haya progenie y que la especie se perpetúe, sino con un fin de reconocimiento. Es como le digo, si usted se va solo al monte, le va a costar saber quién es. Pero si usted está reunido con 5 más, la interacción con los demás, las peleas con los demás, las discrepancias con los demás, los acuerdos con los demás, le va a permitir saber hasta dónde usted es qué cosa, ¿no? Bueno, imagínese con un hijo que tiene esta tendencia a la inflación muy fácil, a sentirse, vio cuando un niño pequeño se siente Dios. Dice, yo juego al fútbol como papá. Y no juega al fútbol como papá. Resulta que es un desastre, no le da a la pelota. Y el tipo está convencido que sí, eso es la inflación. Esa inflación lo va a llevar a, mientras le dure como quien está embriagado por el alcohol, le va a llevar a creer un montón de cosas, a emprender otras, y como adolescente va a creer que se lleva el mundo por delante. Y va a lastimar a los padres, ¿no? Tal como Ángelo estaría lastimando aquí al duque. Hasta que en algún momento, o bien se le acaba la cuerda a Ángelo o al adolescente, mediante el choque, la enantiodromía, el choque con lo opuesto, te aparece una Isabela que te muestra que no eras tan poderoso
bueno, inteligente como creías, sino que eras igual de pecador como todos los demás, ¿no? Igual de falible. O simplemente que no pateabas la pelota como tu papá, te diste cuenta. En ese momento es cuando hay un regreso. Ahí ya ese darse cuenta que no la pateabas como tu papá es la aparición de tu papá. Es la aparición de, aunque tu padre haya fallecido hace 1000 años, no importa, aparece la noción de que hay algo más grande que yo creía ser pero no lo era. Esa sensación de pequeñez es la alienación. Sentirme exiliado, echado del paraíso. Entonces quiero regresar, ¿no? Y para regresar tengo que inmolarme, como Jesús. Cristo regresa de lo que Adán se fue. Y cuando regresa, el padre duro de Adán, el crítico, se vuelve bueno. Es el que perdona. Entonces ese adolescente que ahora es adulto y regresa ante los padres, quizá los padres no están ya, pero regresa ante la imagen, la imago Dei, la imagen de los padres, y acepta. Y ahí el ciclo no termina, obviamente. Todo el tiempo aparecen ángelos, todo el tiempo aparecen Cristos, todo el tiempo aparecen egos que cumplen esta función. Y aún el propio hijo pródigo, digamos que vuelve a salir, ¿no? De algunas maneras vuelve una y otra vez a salir a la vida y a volver a inflarse, y a volver a creer, y a volver a ser tentado, y volver a caer, para volver a darse cuenta y volver a restituir el eje ego-sí mismo, y el Padre volver a perdonar, y en esa vuelta a perdonar hay una dulcificación del Padre, pero también vuelve a haber una comodidad unilateral de que ahora con mi Padre, ¿no? Yo y mi Padre somos uno. Bueno, eso tiene que romperse otra vez, porque es un proceso alquímico, el del solve et coagula, disuelve y coagula, eterno. Siempre hay una vuelta más, siempre se puede purificar un poquito más, siempre se le puede dar una vuelta más a la tuerca. Hasta aquí vamos a ver hoy. Creo que nos queda o un programa o dos ya para terminar, pero realmente yo lo estoy disfrutando muchísimo porque me parece una obra colosal, genial esta de Shakespeare. Les recuerdo que está mi libro en Amazon, ya vendrán otros. Por ahora tenemos Sadhana, el camino interior, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico. No se asuste por el título, es un libro que es muy accesible porque está hecho para eso, para que se entienda. Trata de los mismos temas que tratamos aquí en el programa. Está dividido por párrafos numerados y además por capítulos, de manera que usted pueda abrir en cualquier parte, leer un párrafo y quedarse con esa reflexión, como un punto de partida para pensar algo ese día. Es un libro, como le digo, muy, muy accesible, muy llevadero, muy divertido, muy interesante. También, y está en Amazon. Está en Amazon, formato digital, formato papel, ambas cosas se puede conseguir por ahí. También invito a todos a que se sumen a nuestro grupo de Telegram, que hace rato que no lo digo. Es un grupo muy divertido, que compartimos ahí mucho material. Para hacerlo simplemente se instalan la aplicación Telegram, me buscan a mí, Pablo Veloso, y me mandan un mensaje: hola, ¿qué tal? Soy fulano, fulana y quiero entrar al grupo de la Espada de Damocles. Y yo lo sumo a ese grupo. Y bueno, vamos a ir a nuestra cortina de despedida y ya nos encontramos en la siguiente ocasión, quizá con más Shakespeare o continuando con alguna otra de las sagas, pero obviamente esta la acabaremos muy prontito porque a mí mismo me tiene intrigado qué va a pasar aquí, ¿eh? Ahí va. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!